Hola chicos, hoy os traigo un mukbang. El mukbang consiste en que voy a comerme esta deliciosidad mientras que hablo con vosotros y os voy a contar una anécdota de mi vida, que es cuando yo viví en un internado, que era un internado pijo privado al que me enviaron mis padres porque yo no era buena estudiante y era un poco como élite. A ver, élite es evidentemente una exageración, pero al que fui yo era un internado súper caro de España privado, al cual me llevaron mis padres a modo de castigo para que estudiara. Así que, si queréis saber el motivo por el cual cuando me dicen, hay muchas veces que me comentan, las transexuales todas con 30 años, raca, no lo puedo decir porque me desmonetizan el vídeo. Me dicen, con 30 años vosotras, ¡pumba! Y yo pienso y digo, si en este internado yo no me pegué 7 tiros, ¿qué tiros me voy a pegar en España? Que, no, que las armas no son legales, pero bueno, si yo en este internado no fui un puente y ¡pumba! Y me tiré y me... No puedo decir la palabra, casi la digo. Si no me colgué de un árbol, no lo haré hoy, porque mi vida en ese lugar era una mierda. Bueno, os presento el sushi. Antes que nada, me voy a comer este delicioso sushi. Pues total, que cuando yo era un niño, cuando iba al colegio, era muy mal estudiante. Y además yo iba a colegios de monjas en los que, como fueras mal estudiante, te trataban como un delincuente. Yo recuerdo una profesora que me dijo en el colegio de monjas, que una me envió al hospital y todo, del bullying que te hacían los profesores. Yo recuerdo que en el colegio de monjas, una monja a mí me dijo con 10 años que yo era un parásito de la sociedad porque no hice los deberes y porque el Estado me estaba pagando una enseñanza que es en plan, era un colegio concertado, que es casi privado, y es en plan, tú asquerosa que estás aquí por enchufe, que no te puedes ni sacar una oposición, me estás a mí aleccionando, pedazo de cerda. Eso no se lo dije, porque yo tenía 10 años y yo no sabía ni hacer la O con un canuto, pero llega a ser hoy y la pongo, vamos. Total, que yo era mal estudiante. Y mis padres eran muy exigentes con los estudios, ¿vale? Qué rico. Maki. Mm. Y mis padres eran muy exigentes con los estudios. No me exigían que sacara dieces, pero es que me exigían que aprobara todas. Y yo tenía déficit de atención y de verdad que yo era un desastre. O sea, mis pupitres, recuerdo que en sexto de primaria nos daban un bocadillo antes de la clase de la tarde y no nos lo dejaban comer. Así que yo me lo guardaba en el pupitre, me olvidaba de que me lo dejé ahí y días después, si me mandaban buscar algo en el pupitre y no lo encontraba, yo iba sacando bocadillos llenos de moho, del... Yo tengo un déficit de atención muy bestia, ¿vale? Y sobre todo cuando era pequeña era algo loquísimo. Total, que mis padres en la ESO vieron que yo suspendía. Yo solía suspender 4 asignaturas, pero nunca repetí curso. En España, como que repetir curso está muy, muy mal visto, ¿vale? Y mis padres me dijeron, para que estudies y te saques una carrera, te vamos a meter en un internado en esos 2 años de bachillerato en los que preparas el examen nacional, ¿no? Vale, voy a probar, intentar hacerlo con palillos. A ver si doy. Está Ico. Pues total, que mis padres cogen y me meten en un internado en el que vives dentro del instituto, ¿vale? Es un instituto privado en el cual una pequeña fracción de los estudiantes, como tiene muy buena reputación el internado, porque es muy exigente en los estudios y te hace aprobar porque estás todo el día allí, hay un porcentaje pequeño que éramos internos, es decir, estudiantes del instituto que vivían en el colegio. Y entonces mis padres me metieron allí. ¿Qué pasa? Yo era el estereotipo de chico que no debería estar en un sitio así. ¿Por qué? ¿Qué tipo de chico había allí? En el internado había el internado de chicos y el internado de chicas, ¿vale? En el de chicas era en plan, las chicas iban ahí, eran chicas pijas, chicas de papi, que iban allí y iban a estudiar, eran buenas estudiantes, la mayoría. Y eran chicas que a lo mejor les hablaba mal un profesor, llamaban a su padre y decían, papi, me hablan mal. Y las chicas, yo recuerdo que empezaba, imagínate, el internado, el curso, con 10 chicas y acababa con 6.
o con 7, porque 2 o 3 se iban del colegio de lo exigente que era una locura lo exigente que era ese colegio. Además, si venías de un instituto con un nivel bajo, que era mi caso, yo tenía un nivel malísimo, bajísimo, en comparación a ese instituto, suspendías, vamos, 5 la primera evaluación, 5 de 11, que eso es una burrada. Total, que las chicas eran más niñas de papi, y los chicos eran todos, o sea, eso era un correccional prácticamente, eran chicos de correccional. Un correccional, para que no lo sepa, es como cuando tú eres menor y cometes un crimen, no vas a la cárcel, vas al correccional. Pues eran chavales que estaban a esto del correccional, ¿vale? Chavales que con 15 o 16 años salían de fiesta, fumaban porros, ya habían perdido la virginidad con 12 años. O sea, unos chavales muy del estereotipo que no era yo, ¿vale? Yo con 16 años jugaba al Pokémon Perla, al World of Warcraft, no salía de fiesta, me gustaba, bueno, no me gusta el anime, gracias a Dios, no era otaku, esa enfermedad la esquivé, una por lo menos la esquivo, es broma, y total, que yo era como niño tímido y aún encima yo era mariquita, o sea, para más Inri, ¿vale? Yo era el niño no homosexual, yo no era abiertamente homosexual, porque, well, ahora me voy a explicar, voy a comer sushi, mirad esto. Esto es un temaki, que es como un rollo de sushi. A mí esto me gusta mucho. Uy. Oh. Se me ha caído. Mmm. Pues yo era un niño gay. Bueno, no gay, era transexual, vamos a ver. Todavía peor. O sea, yo quería ser una mujer. No era que yo fuera Ay, me gustan los chicos. No, no, no. Lo mío era, pum, bomba. La bomba Batista. Total. Que yo vi ese instituto y yo era típico chavalito gay. O sea, se notaba que yo era gay. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Hoy día vivimos en 2022. Y ser gay en TikTok es muy guay. Y todos somos LGBT. Y todas las chicas son bisexuales. En 2011, en 2012, en 2013, en 2010, eso no era así. De hecho, el cambio que se ha dado de la aceptación de las personas LGBT en los años ha sido brutal. Pero brutal. Entonces, voy a coger más. Entonces, claro, yo, mientras que era muy evidente que yo era un chico gay, ¿vale? O sea, que a mí no me gustaban las chicas, porque saltaba a la vista. Pues saltaba a la vista que a mí no me gustan las chicas. ¿Qué pasa? Yo no lo era abiertamente. Ningún chico, por muy gay que pareciera en mi época, 2011, 2012, la época en la que yo fui al instituto, 2013, 2010, no había ni un solo chico abiertamente gay. Ni uno. A lo mejor ibas de un instituto que tenía uno. Pero ningún chico, por muy gay que pareciese, lo era abiertamente. Pues que es que eso era un suicidio. O sea, eso te iban a tratar mal los chavalitos y hasta los profesores. O sea, los tiempos han cambiado muchísimo. Y yo fui a ese internado y yo ya, de hecho, de la que fui al internado, yo intentaba actuar mucho más masculino. De hecho, la gente que me conoció en esa época me decía, yo imaginaba que eras gay, pero no que eras transexual, ¿no? Y era en plan, claro, hija de puta, pues porque yo me estaba escondiendo para que no se notara, porque si no, menuda, me iba a caer encima. Y era así como, no había mucho bullying en el colegio, el bullying era como más social y más apartarte y hacerte menos. O sea, como ignorarte. El bullying era como ignorarte, no hacerte parte del grupo, ¿no? Pero no era un bullying de pegarte una paliza o eso no lo había porque eran niños de papi y papi le llamaban a casa y decían, tu hijo es un bully. Y el papi en plan, hijo mío, no sé qué. Y te castigaban, ¿no? O sea, no era... al ser privado era distinto el bullying. ¿Qué pasa? Yo no era gay abiertamente y aún así tenía problemas. De hecho, yo estaba en el internado con los chicos, ¿vale? Y los chicos eran todos unos garrulos, unos canis, como se dice en España, ¿vale? Eran todos de fumar porros, con 16 años salir de fiesta, beber alcohol y yo, vamos, yo no he fumado, yo no le he dado una cara a un cigarro en mi vida. Entonces yo estaba ahí como un poco como un perrito perdido, ¿no?
¿Y qué pasa? Había niños, bueno, niños, bueno, para mí un niño de 16 años es un niño. Había chicos de 16 años como yo que estaban allí, que eran más friquillos como yo, y me hice amiga de ellos, ¿no? Porque éramos todos como un poco desubicados, rollo, nuestros padres no nos quieren, nos mandan aquí y no saben ni dónde nos han metido, ¿no? Total, que inicia el curso. Sí, anécdota. A mí me tenían en el internado. El internado estaba dentro del colegio, ¿vale? Era como un chalet pequeño. Bueno, no era un chalet, era como un edificio pequeño con muchas habitaciones. Y, y recuerdo que en el internado a mí me tenían a solas en la habitación el primer curso, porque fueron 2 cursos, porque años a posteriori hablé con un chico por Grindr, la aplicación de los gays, ¿eh? Que en ese colegio, en ese internado, no vi ni un solo tío ni que se le notara ser gay lo más mínimamente, ¿eh? Pues a posteriori, en Grindr, años después, un chico, hablé con él y dije, anda, yo te conozco, tal. Y dije, no, yo ahora soy trans, tal. Y me dijo, ah, vale, tal. Y él me dijo que un monitor le dijo a él que a mí me tenían a solas en la habitación porque yo era un chico gay y cuidado con lo que yo le pudiera hacer a los otros chicos. Y es en plan, de hecho, en ese internado, a mí los chicos ligaron conmigo un montón de tíos. Me acosaron sexualmente, y mirad lo que os digo, ¿eh? Hubo un profesor que a mí me tocó el culo. Y tuve una situación en la que un monitor del internado me recibió desnudo en su habitación. Me recibió desnudo. Le dije, ¿puedes darme las llaves de tu habitación? Y me dijo, ¿estás solo? Y dije, no. Le dije, sí. Y me dijo, pasa. Y me abre la puerta de su habitación para darme las llaves de mi habitación y me recibió completamente desnudo. Y me dice, cógelas, están ahí al fondo. Y yo pasando delante de él y él mirándome a mí desnudo completamente. Si eso os parece normal, ¿qué pasa? Pasaba un fenómeno raro en este internado y era, bueno, no era solo en el internado, era en el instituto en general. Pasaba una cosa, un fenómeno raro, y es que como todos deberían ser de padres pijos conservadores, eh, y los que eran gays o eran bisexuales, pues lo eran como muy a escondidas, ¿no? Y no, vamos, no se les notaba un gesto, no se les notaba nada. Generalmente a los chicos gays se les nota un poco la pluma, ¿no? En este caso, nada de nada. A nadie que yo viera, solo a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como era el único así, mariquita, que se notaba, que saltaba a la vista, pues ellos iban a tiro fijo. Es decir, tú cuando eres gay y ligas es muy difícil ligar de forma sutil a un hombre, porque un hombre como no sea gay, la cagas y te desmonta la tapadera. Dice, ah, no, tú eres gay y tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo era el tiro fijo, porque meterme a mí fichas, ligar conmigo, era el tiro fijo. Era que yo era gay 100%, porque a mí se me notaba, vamos, al kilómetro. Por mucho que yo lo escondiera. Total, que hubo varios chicos que a mí me ligaron. Y de hecho, a posteriori de decir yo, no sé si me ha ligado o no, y que luego me hablaran por Grindr años después. Me ha pasado ayer que un tío que me llamaba maricón en el internado me habló por Grindr y os pongo capturas que yo no me invento nada. No me invento nada. ¿Y qué pasa? Total, me meto en el internado y era como muy pijo, muy snob, ¿no? Uy, perdón. Que no estoy comiendo el sushi. Mm. Voy a hacer la miniatura. Estoy haciendo la miniatura. Vale, ya está. Luego la hago captura y lo uso de miniatura. Total. Que yo empiezo en ese internado con 16 años y yo era un niño emo gay, evidente. Yo iba como un poco emo, ¿no? Con flequillo y tal. Aunque yo no era emo. Yo era friki. Y friki de aquellas. No friki de ahora de soy otaku, mírame qué guay soy, ¿eh? Me gusta mucho Naruto. No. Yo era en plan friki de... no sale de fiesta. Es virgen con 14 años.
O sea, es que ¿cómo eres tan... ¿Cómo eres virgen con 14 años? O sea, ¿cómo es posible eso? Era muy así, ¿sabes? Que además, todos los tíos que decían que no eran vírgenes lo eran todos. El 90%. De hecho, había un tío... Igual de alguien de ese internado este vídeo, a posteriori, porque yo ya estoy empezando a tener visitas y tal. Así que no voy a decir nombres, pero había un tío que tenía una fama, y era verdad, de fuckboy, de que se las follaba a todas. No voy a dar otro detalle. Bueno, no voy a dar más detalles porque se va a saber quién era. Bueno, un tío así muy follador de mujeres que a posteriori la vida da muchas vueltas y el que me llamaba maricón a espaldas luego me hablaba por Grindr. Me han hablado por Grindr 2, el que os dije antes, que os voy a poner en la conversación. O ya os la puse cuando edité el vídeo, no sé. O este. Y es que la vida me dice, el que es más homófobo, el que es más transfobo, el que es más de meterse con los demás es porque tiene una carencia en ese aspecto. No sé si me explico. Si yo llamo gorda a la gente, es porque yo me siento gorda. Y para sentirme mejor con ese complejo, hago a los demás menos para sentirme yo más. No sé si me explico. Entonces la vida me ha demostrado que un tío cuando es muy homófobo o cuando es muy transfobo, uy, igual cuando el río suena, agua lleva. Bueno, voy a tomar de esto otra vez. Así que si veis a uno muy homófobo, no tiene por qué ser gay, pero él tiene una masculinidad muy frágil. Él igual hasta piensa que es gay, igual no lo es, pero él igual lo piensa, porque alguien en su vida ha dudado su sexualidad de forma contundente. Continúo. Esta es mi hermana. Llegando al piso, esperad. Qué rico está. De 10. Bueno, pues eso, que me ligaban muchos chicos que eran como muy reprimidos y muy tal. De hecho, hubo uno que yo no sé, iba a mi curso, que yo no sé si estaba ligando conmigo o me estaba vacilando. Porque esta es otra. En ese internado no había bullying, pero cuando la había, tela marinera. Hubo un chaval, no voy a decir nombres ni detalles, que una amiga mía... Bueno, no lo voy a decir porque igual alguien ve este vídeo y sabe quién es por los detalles que doy. Pero un bullying muy fuerte. De hecho, los de mi curso salieron en las noticias por destrozar una casa rural en la que hicieron una fiesta, porque fue la época en la que salió la peli esta Project X, que era como de una fiesta así maquinera de música techno que destrozaban todo. Pues copiando eso, alquilaron una casa rural y la destrozaron, ¿vale? Había cenizas en las bañeras, las puertas arrancadas, era una locura. Y salieron las noticias. Era gente un poco hardcore, ¿ok? Pero bueno, en mi caso a mí no me hicieron bullying. Es decir, no me hicieron bullying de tengo yo fijación contigo, ¿vale? Sino que, pues como a mucha gente, yo no era parte del grupo, ¿vale? Yo no era incluida en el grupo. Había dos tipos de personas allí, que eran los que iban a ese internado de toda la vida, que eran personas que llevaban desde que eran niños de 3 años en ese instituto, y luego los que veníamos de fuera en mitad de los cursos posteriores. Y era como que no, la mayoría no estábamos integrados en ningún grupo y éramos unos pringaditos, la mayoría, la verdad. Salvo en la residencia, que la gente de la residencia pues se llevaba entre ella, ¿no? Y os preguntaréis, ¿cómo era el horario? El horario era una mierda. En primer lugar, en tu habitación te asignaba un compañero que no conocías de nada, o dos, y te lo comías con patatas. Si te caía mal, te lo comías con patatas. Después, te despertaban a las 7 o a las 7:30. Un monitor. No podías cerrar la puerta de tu habitación. Estaba prohibido, porque sobre todo los chicos siempre la estaban liando, siempre algún día estaban haciendo alguna.
Entonces estaba prohibido, por si fumabas o por si cualquier cosa, para que entrara el monitor sin permiso. Te entraba el monitor a las 7 de la mañana de un portazo así, ¡pum! Y te decía, arriba. Y si no te despertabas, te castigaban. Por cada minuto que estuvieras ahí, te castigaban con horas de estudio. El estudio era estar en una sala estudiando, sentado ahí, castigado. Total, nos despertaban a las 7:30. Desayunábamos, íbamos a clase, creo que era de 9 a 2. Después teníamos una hora para comer, una hora para salir de clase, dejar las cosas, ir a comer, coger las cosas y volver a clase. Y después 3 horas seguidas de clase. Y diréis, oh, acababas a las 5 de clase, ¿qué más da? Después de las 5, de 7 a 8 había otra vez estudio en la residencia. A las 8 cenabais y después... no, o era de 6 a 7, sí, de 6 a 7 estudio otra vez. Después a las... y si era época de exámenes, de 10 a 11 estudiando también. Y era imposible faltar, o sea, tú no podías hacer nada por ti mismo. No tenías, yo de hecho recuerdo que no tenía ni un minuto para mí sola, ¿sabes? Porque era tan... recuerdo que había un psicólogo en el colegio y siempre estaba un niño dentro porque es que a mí me daban ataques de pánico. Estábamos como 11 o 12 horas en una silla al día. Después, las chicas sí podían salir, pero los chicos no nos dejaban ningún fin de semana ir a casa. Era muy raro. Todos los fines de semana los tenemos que pasar allí. Yo me llegué a pasar allí sin volver a casa 2 meses. Casi 3. En Navidades. Y bueno, había que estudiar mazo. Un montón. Cambio el sushi. Son rolls. Que son rollos, ¿no? Rollos. Qué ricos. Me diréis, tú sabes palillos, no sé qué. No sé usarlos. No sé, igual que no tengo manos yo de japonesa, o que me pasa, pero no sé usarlos. Los uso así. Total. Que eran muy exigentes. Y yo venía de un colegio, a mí hay una asignatura que siempre se me ha resistido, y son las matemáticas. Las matemáticas se me daban fatal, porque yo tengo déficit de atención y soy muy despistada. Y en las matemáticas tienes que ser muy metódica, muy ordenada, muy limpia, porque como te saltes una coma, te saltes un paso, te va mal todo. Y yo ya... Es que igual en vez de poner un más ponía un menos y ya me jodía toda la ecuación. Entonces, las mates me resistían. ¿Y qué pasa? Ese colegio, las matemáticas, tenía un nivel de matemáticas de ir a olimpiadas internacionales a competir. Y tenían, perdón si esto suena racista, pero es como muy estereotípico de los colegios americanos. Perdón. Y como los colegios americanos tenían niños asiáticos que enviaban a olimpiadas de matemáticas y ganaban. No sé, es como muy estereotípico, ¿no? Perdón si he dicho algo malo, no lo sé. Total, que a mí las mates me daban fatal. Y además había una profesora que a mí me tenía crucificada, era súper mala, súper borde, súper estirada, o sea, parecía Cruella de Vil. Y esa profesora daba matemáticas. Y recuerdo que yo fui a este internado en verano. En la versión de verano ya era un vídeo, la versión de verano era una mierda, era un correccional, básicamente. Se te enviaba ahí en el verano para estar estudiando todo el verano y como a modo de castigo, ¿no? Y mis adorables padres me llevaron allí. Total. Esa profesora me dio clase y yo venía de un instituto con un nivel que en segundo de la ESO, ¿vale? Hay primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO y después primero y segundo de bachillerato, ¿vale? Yo en su primero de bachillerato tenía un nivel equivalente a segundo de la ESO, de ese colegio. O sea, mi nivel era bajísimo. Los niños de 12 años tenían más nivel de matemáticas en ese colegio que yo.
¿Y qué pasa? En matemáticas ya estaban dando derivadas, integración por partes en primero de bachillerato, que eso, para quien sepa de matemáticas, ya no es ninguna tontería, ¿vale? Y dábamos en primero de bachillerato por ciencias sociales, matemáticas eran obligatorias, que en los colegios normales las matemáticas no son obligatorias en ciencias sociales, eran obligatorias y usábamos el libro de ciencias de segundo, del curso siguiente, o sea, era una locura lo que exigían. Y recuerdo que todos los que llegábamos nuevos al instituto, todos la primera evaluación suspendíamos matemáticas como mínimo, porque matemáticas nadie que viniera de nuestro instituto las aprobaba. Era una locura lo exigentes que eran con las puñeteras matemáticas. Como esto. Y esta señora, como es típica señora estirada, ¿sabéis Cruella de Vil? Cruella de Vil, la de los 101 dálmatas, que es como una señora así, mayor, delgada, estirada, y que es así como muy exigente. Bueno, era una profesora súper exigente, o sea, nunca, además, con los chicos era malísima y con las chicas era buenísima. Es que era una locura. A las chicas las trataba súper bien y a los tíos, a todos fatal. Y yo, por desgracia, me cambié de sexo con 21 años, no con 15. Entonces, a mí me trataba mal. Spoiler. Total, que esta señora me dio en la ESO y yo, como tenía un nivel muy bajo, a mí me miraba por encima del hombro, ¿no? Decía como... Además, la tía era como en plan... soy profesora en un instituto privado, así que yo soy de la clase alta y yo soy de clase alta. De hecho nos decían clase, vosotros sois la élite, no sé qué, no sé cuánto. Y en plan, señora, por favor, que es usted una profesora de matemáticas en un privado que no puede ni sacarse la oposición. Así que un poquito de humildad, cariño. Quizá la élite sí somos, pero tú, cariño, I'm sorry, you are not. Total, que la pava esta, la señora, a mí me cogió mucha tirria, porque además yo era un chico desaliñado, con el pelo largo, o sea, yo era todo lo contrario al estereotipo de chico pijo, y que era lo que a ella le gustaba, what she liked. Además, a mí las mates me daban fatal. Y yo le decía, mira, y yo como que pasaba muchísimo de las matemáticas, porque ¿qué pasa? Yo soy muy lista y soy una estratega, juego a Commander en Magic, ¿vale? Soy una estratega y gano torneos, es decir, soy muy buena estratega. Y yo recuerdo que dije, había como 11 asignaturas, ¿vale? Y yo dije, si estudio mates al nivel que ellos me exigen, voy a suspender 5 asignaturas, porque tengo que dejar de estudiar 5 asignaturas para estudiar esa, porque el tiempo es limitado, es un recurso limitado, y no me daba tiempo a estudiarlo todo. Pues yo era en plan, o suspendo 5 y apruebo mates, o suspendo mates y apruebo todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo abandoné las matemáticas, no las estudiaba, no estudiaba para los exámenes. Y llegábamos a la última evaluación, que había 5 evaluaciones en ese colegio, es decir, cada 3 meses había un periodo de exámenes, y de exámenes de 11 asignaturas, y luego se suspendía otra época de exámenes de recuperaciones, y luego así otra vez. O sea, había como 10 épocas de exámenes a lo largo del año, con época de exámenes de evaluación y época de exámenes de recuperación, ¿vale? Era una locura, estabas estudiando todo el año si suspendías. Entras en un bucle, ¿no? Total. Además, las primeras evaluaciones te suspendían a propósito para que creyeras que ibas a suspender todas en la última evaluación y estudiaras más. Era como maltrato psicológico por encima, ¿no? Total, que esta tipa de mates, recuerdo que en la última evaluación de primero de bachillerato me coge y me dice, Miguel, yo me llamaba Miguel, spoiler, sorpresa, y me decía, Miguel, pero tú apruebas todas. Y yo le dije, sí, no sé qué, apruebo todas, no sé qué. Imagínate la voz de un niño adolescente emo de 16 años, homosexual, ¿vale? Sí, no sé qué, no, y además yo era muy tímido de aquellas. Yo era súper tímido. Muchísimo. Y vamos, yo no le respondía mal a un profesor ni aunque me pegara un tiro. El profesor. Total, que la profesora me dice, ay Miguel, no sé qué, tú apruebas todas, como muy, muy altiva, ¿no? En plan, tú eres inteligente, o sea, tú tienes cerebro. Y yo en plan, sí, tal cual, es que la tuya me cuesta mucho, tal. Y ella me dice, o sea, que abandonas la mía, ¿no? Y apruebas todas las demás, no sé qué, no sé cuánto. Y gracias a Dios, esa profesora al año siguiente no me daba, pero me daba otro profesor, el cual ella ya le habló mal de mí. Y como que él ya me tuvo eso. Y yo tengo una historia con las matemáticas en ese colegio que es para alucinar. Y es la siguiente.
Perdonad que se cortó la grabación porque me quedé sin memoria en el portátil. Total, que yo en este colegio nunca conseguí aprobar las matemáticas. En teoría siempre me las aprobaron. Siempre. Y yo ya ni estudiaba por los exámenes porque es que sabía que por mucho que hiciera, además yo ya estaba tan atrás, ellos iban tan por delante, yo tan atrás, y las matemáticas tienes que ir al día, que yo decía, yo no puedo aprobar. Ya, entonces ni estudiaba para los exámenes de matemáticas. Estudiaba lo justo para saber hacer algo y no dejar el examen en blanco, ¿no? Total, con la última evaluación de matemáticas, me dijo el chico, te voy a aprobar. Porque si no aprobabas todo no podías ir al examen nacional, ¿no? Que se llama selectividad en España, o se le llama así, ¿no? Y me dijo, te apruebo las matemáticas, ¿eh? Rollo, perdonándome la vida, te las apruebo, te las apruebo. Y yo nunca estudié las matemáticas, solo escuchando lo que me daban en clase, ¿eh? Y dije, en España, yo para entrar en mi carrera necesitaba hacer el examen de matemáticas y aprobarlo, o el examen de economía. Os tengo que explicar las ponderaciones, que es una cosa muy complicada del examen nacional de España, así que os lo voy a explicar así. Yo en el examen nacional tenía que examinarme o de matemáticas, o de economía, o de dibujo artístico, para entrar en mi carrera, ¿vale? Por tema de notas y tal. Dibujo artístico nunca lo cursé, ¿vale? Es decir, era algo que no se ofertaba en mi instituto. Y matemáticas nunca estudié, y economía sí que había estudiado y luego lo aprobé, ¿no? En el examen nacional. Entonces me apunté a dibujo artístico sin saber hacer ni el examen, para agarrarme un clavo ardiendo y en el caso de que aprobara con un 5, me sirviera la nota para entrar en la universidad que yo quería, ¿no? ¿Y qué pasa? También hice el examen de matemáticas. Y la cosa muy curiosa es que el examen de dibujo artístico lo aprobé para compensar la nota de matemáticas, y luego en matemáticas aprobé y saqué más nota que en dibujo artístico. Y fijaos cómo es la vida, que solo habiendo escuchado en clase un par de veces, porque yo pasaba de todo en matemáticas, solo escuchando un poquito en clase del nivelazo que exigían, saqué un 6. Es decir, solo escuchando, es como si a mí me metes una clase de física cuántica y yo estoy ahí jugando al sudoku y solo con lo que oigo voy a un examen y saco un 6 y apruebo. Porque el nivel era tan bestialmente alto que con que supieras hacer un poquito de lo que sabían hacer en el instituto ya era suficiente para aprobar el examen nacional. Era una locura, ¿vale? Y como que quedé muy de, no sé qué, estratega, que lo soy. Así que sí, bueno. Que sí, que la vida en este instituto era una mierda, y espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Ya me acabaré esto luego porque estoy muy llena. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, dadle like y comentad si queréis otro mukbang. O si no os ha gustado, dadme idea para un vídeo nuevo. Dale like, suscríbete y... Ahora España. Es broma. No, no es broma. Chao.